Hola, buenas tardes. ¿Sabemos qué hacemos aquí hoy? Más o menos. Bueno, estamos en la Universidad Monte Ávila, su sede de Lomas del Sol. Es un placer para nosotros dar la bienvenida a esta conferencia. No es algo formal, pero es algo cercano, es algo entre amigos, pero no por eso tiene que ser algo informal. Estamos acá para recibir con gran cariño esta conferencia que se llama La confianza, la clave del éxito personal y empresarial. Saludamos, por supuesto, la presencia de todos ustedes, estudiantes, profesores y algunas autoridades presentes acá en esta tarde. Vamos a hablar un poco entonces de nuestro invitado, vamos a recibir la charla de él y al final vamos a poder hacer preguntas, comentarios, intervenciones para aprovechar mucho más este encuentro en la tarde de hoy. Les hablo entonces de nuestro invitado, se trata de José María Gasalla, es español, experto, además conferencista, escritor, profesor de Deusto Business School, ingeniero aeronáutico y doctor en ciencias económicas y empresariales. Posee el diploma de estudios avanzados en psicología social. Está también en la sala Nelson Ríos, amigo de todos, persona experta en el tema de desarrollo gerencial, además ex rector de la Universidad Corporativa de PDVSA. El rector Guillermo Fariña estuvo por aquí temprano, no está ahora acá. Está además Paul Rosillón, quien es el director del CEPE, el Centro de Estudios para la Persona y la Empresa. Rodolfo Bolívar, decano, director de la Escuela de Administración, yo lo llamo la autoridad única de Lomas del Sol. Rodolfo vive estresado, vive pendiente de todo, por eso a veces lo vemos correr, a veces lo vemos sentado allí con su computador y su equipo de trabajo. Bueno, voy a presentarnos un poco más la trayectoria de nuestro invitado de hoy, consultor internacional de reconocido prestigio en el área de cambio y desarrollo en las organizaciones, creador del modelo Gestión por Confianza para las organizaciones, presidente del Grupo de Desarrollo Organizacional y director de Talentum Conferencias, profesor invitado del INCAE Business School en Costa Rica y profesor convidado de la Fundación Do Cabra en Brasil, exdirector del programa Gestión de Talento del ESADE Business School, evaluador del proceso de acreditación de coach en la Asociación Española de Coaching durante los últimos 25 años, más que la edad de muchos de ustedes. Ha trabajado en procesos de cambio y desarrollo directivo en empresas como Banco Santander, Barclays, Bankia, BBVA, Coca-Cola, Deloitte, Digital, Ericsson, Ford, IBM, IKEA, JJ, Pfizer, Repsol, Zara, entre muchas otras. Autor de muy diversas publicaciones, entre las que destacan los libros La nueva dirección de personas, Marketing para la formación de directivos, Confianza, la clave del éxito personal y profesional. Recibamos con un aplauso a José María Gasalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso es. Vamos a subir el nivel energético. Permíteme que me saque el saco que vamos a estar interactuando. Vamos a ver, que levanten el brazo aquellos que quieran aprender algo interesante en la próxima hora. Que levanten el brazo. Que levanten el brazo los que quieren pasárselo bien, disfrutar. Que levanten el brazo los que están dispuestos a colaborar activamente. Uy, qué problemas tenemos aquí. Aquí falta confianza. Yo me comprometo a las dos primeras. Venga, que aprendáis algo interesante que os pueda valer para aquí, pero también para la vida en general, y que lo disfrutéis. Yo he estado 34 años de profesor en la Universidad Autónoma en Madrid y siempre decía a mis alumnos, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. No estoy de acuerdo con aquella filosofía. En España se decía, la letra con sangre entra. Tremendo, ¿no? Y yo diría, la letra con disfrute entra.
Tenemos aquí nuestro sistema límbico, que es el sistema emocional. Cuando ligáis la emoción con el aprendizaje, ahí se te queda dentro. De hecho, ¿de qué os acordáis vosotros en la vida? De momentos puntuales donde alguna fuerte emoción tuvo lugar. Y os cuento una historia. Yo estaba de profesor en una universidad y decidí hacer un doctorado en otra universidad. Al verme digo, tú no eres de aquí, tú vienes a por una cátedra. Digo que no, que ya la tengo allí, una desconfianza total. Y me dijeron que no podía hacer el doctorado. Reclamé al decano y el decano me mandó un escrito diciendo, señor Gasalla, usted puede hacer el doctorado. Tenía todos los requisitos. Y mira por dónde un profesor me habló de confianza y digo, eureka, ¡wow! ¡Qué bueno! Yo nunca había visto un modelo de dirección por confianza, liderazgo por confianza. No existía. Estoy hablando de 1998, que tampoco existíais vosotros. Empecé a investigar. ¿Qué es lo que está escrito por la confianza? ¿Sabéis en qué había más escrito la confianza? En psicología clínica, que significa la confianza que tú tengas en tu médico. Hace que si ese médico te da una medicinita, resulta que si tú crees en ese médico, la medicina te sienta bien. Eso se llama efecto placebo. Aunque el médico te dé una pildorita de azúcar, es increíble lo que puede hacer nuestra mente por nuestro cuerpo, dependiendo de tu expectativa. Estamos hablando de neurociencia y vosotros os tendréis que meter antes o después en neurociencia. Los seres humanos somos seres electrobioquímicos. Tenemos una bioquímica ahí. Secretamos unas hormonas, secretamos algo que nos hace sentir bien o sentir mal. ¿Sabéis cuál es la hormona de la confianza? La oxitocina. Y tú cuando confías en alguien empiezas a secretar. Las chicas, cuando seáis madres, la primera hormona que empezáis a secretar a partir del parto es la oxitocina, para que el niño se sienta atraído hacia tu pecho y succione y se alimente de tu pecho. Somos bioquímicos. Por eso muchas veces dices, no sé qué me pasa, pero estoy mal. Estoy jodido, estoy hecho una mierda. Y no sabes qué te pasa. Y te repercute en tu estado de ánimo y te repercute en cómo te relacionas con los demás. Es fundamental que nos vayamos conociendo poquito a poco y vayamos viendo de qué manera puedo yo accionar estos neurotransmisores que tengo por aquí en el cerebro. Pero me voy a la confianza. Intenté montar un modelo de confianza matemático, aquello fue un desastre. Ahí vino mi ascendencia ingenieril, porque la confianza es una variable de aquellas dummy, de esas que tardan un tiempo en conseguir el 1, ¿y cuánto tiempo tarda de bajar del 1 al 0? Tú tardas un tiempo en conseguir la confianza, ¿cuánto puedes tardar en perderla? Ya está, ya se ha ido. Es decir, la confianza es tremendamente frágil. Y con vuestros amigos, vuestros compañeros, tenéis que cuidarla, tenéis que trabajarla. No vale decir, no, yo conocí a un chaval hace 4 años y mucha confianza. Tienes que mantenerla, porque los seres humanos cambiamos. Que levanten el brazo aquellos que han sido alguna vez traicionados por algún amiguete o amigueta. Que levanten el brazo los que lo van a ser. Todos. Yo confiaba en él y, joder, el cabrón después
Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Y qué pasa con eso? Que automáticamente mucha gente dice, José María, ¿te das cuenta? No se puede confiar. La primera enseñanza es la contraenseñanza. No se puede confiar. Todos los chavales son iguales. ¿Seguro? No. A mí me han metido por todas partes. Por todas partes. A nivel personal y a nivel empresarial. Se me ocurrió montar la empresa nuestra de consultoría en México con un consultor que se iba a México y me dijo, José María, ¿qué te parece si montamos la empresa en México? Porque me he enamorado de una chamaquita y me voy a casar con ella y me quedo aquí a vivir en México. Digo, pues estupendo, venga, vamos a montarla. Venga, llevamos clientes de España que están en México, los productos y servicios, todos los de la empresa, yo meto un dinero, tú te quedas con un 40% y un 60%. Al cabo de 5 años no habíamos ganado ni un peso. De repente me dice, la empresa para el que la trabaja. Digo, pero ¿tú no te das cuenta que ese es el manifiesto comunista, cabrón? Ah, pues haz lo que quieras, pero en fin, ya te pagaré, ya te pagaré. Eso fue hace 20 y tantos años, estoy esperando la transferencia. Lo que pasa es que tardan las transferencias internacionales. A todo el mundo le traicionan, pero yo sigo diciendo, yo confío. Pero ojo, no es confianza ciega. La confianza ciega para mí no es confianza, es más bien estupidez. Es confianza inteligente. ¿Qué significa la confianza inteligente? Primero, que tienes que hacer un análisis de esa persona o de esa empresa o de esa organización o de esa universidad. Segundo, que tienes que ver el contexto en que te mueves. Venezuela no es lo mismo que Colombia, México o Alemania. No es lo mismo salir ahora a la 1 de la tarde que a las 12 de la noche por cualquier sitio. El contexto te condiciona para tener más confianza o menos. ¿Estamos de acuerdo? Está claro. Y tercer punto, lo que os decía antes, actualiza tu confianza. ¿Cómo te llamas tú? Gabriel. Imagínate que tienes una chamaquita, una novia de hace 3 años que te ha dicho, Gabriel, te quiero, te amo. Bueno, dile de mi parte que te lo actualice, que te lo actualice. Es decir, a ver cómo está la cosa ahora. Porque a lo mejor una cosa fue hace 3 años y otra cosa es ahora. La confianza exige actualización. Pero que levanten el brazo aquellos que les gustan que los demás confíen en vosotros. A todos nos encanta. Es como si dijeseis, no, yo es que soy digna de confianza. Yo merezco la confianza del otro. Pero había un tal Lao Tse. ¿Alguien ha oído hablar de Lao Tse? Un chino de aquellos de hace 2500 años, que decía, si tú quieres que los demás confíen en ti, comienza tú confiando en los demás. Qué interesante. Es decir, la confianza tiene mucho de biunívoco. Yo empecé a escribir un libro sobre confianza y de repente me encontré a otro chino, a Confucio. Que levanten el brazo los que han oído hablar de Confucio. Que levanten el brazo los que no han oído hablar de Confucio. Y no me cuadra, me cago en 10. Que levanten el brazo los que no han levantado el brazo, ni a la primera ni a la segunda. Lo importante es levantar el brazo. Porque los neurocientíficos han descubierto que el movimiento físico potencia el movimiento neuronal. ¿A quién le interesa mover las neuronas, seguir moviendo las neuronas? Que levante el brazo. Pues entonces tenéis que levantar el brazo. Eso sí, alternando brazo derecho, brazo izquierdo para no salir desequilibrados. Y Confucio aparentemente dijo, para gobernar hacen falta 3 cosas.
armas, comida y confianza. Y si no se pueden tener las tres, abandónese primero las armas y después la comida. Digo, qué listo el Confucio. Como era para gobernar, yo escribí una notita, lo metí en mi libro y lo mandé al presidente de gobierno. En España está en un palacio que es el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Y me respondieron, yo no sé si una secretaria, el chofer o un jardinero. Profesor Gasalla, el tema de la confianza es muy importante. Digo, no te jode, ya lo sé yo. Después que hice un seguimiento del presidente de gobierno durante 6 meses, no lo leyó el libro. O lo leyó fatal. Sí me daba la sensación de que hablaba más de confianza, pero es que la confianza no es cuestión de hablar, la confianza es cuestión de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo te llamas tú, Ángel de Amor? Valentina. Ay, que a Valentina le va a dar un ataque al corazón, Dios mío. Valentina, la confianza no es una cuestión de hablar, es una cuestión de ¿qué? De hechos, muy bien, de comportamientos, de conductas. Por mucho que hables, las palabras se las puede llevar el viento. Y seguí investigando. Y llegué a un modelo de 7 Cs más una A. La A, la autoconfianza. Si tú quieres inspirar confianza, lo primero que tienes que hacer es ver qué pasa con tu autoconfianza. Y esto es un elemento crítico. Yo os voy a hacer una encuesta de urgencia. De 0 a 10. Valentina, estate atenta. De 0 a 10. Nivel de autoconfianza que tenéis. Que levanten el brazo los que tienen nivel 9-10. Los del fondo porque son los cachondos, lo sé. Claro, yo siempre me ponía al fondo también. Nivel de autoconfianza 7-8. Autoconfianza 5-6. Autoconfianza menos de 5. Ni se atreven a levantar el brazo los cabrones. Fijaros, con la autoconfianza sucede algo que no sucede si tenéis el título de bachiller. Que levanten el brazo los que ya tienen título de bachiller. Muy bien. Lo normal, pero ojo, lo normal es que lo vayáis a tener para siempre. Pero no está claro todavía. Algunos se asusta, pero yo siento dar estas noticias. Pero podría venir un ministro de Educación en cualquier momento que nos quite a todos el título de bachiller y se quede tan tranquilo. ¿Qué se lo impide? Pero lo normal es que vayáis a tener ya el título para siempre, Valentina, no te preocupes. Dice, ¿qué habré hecho para merecer esto? Pero con la autoconfianza no. Con la autoconfianza tú estás aquí arriba, te pegan por aquí, te pegan por aquí, te pegan por aquí. ¿A dónde te vas? Te vas allí abajo. Y dices, ¿y ahora qué hago? Luego, cada día tenemos nosotros que mantener nuestro nivel de autoconfianza. Pero yo os voy a dar una clave para lo otro que queríais, inspirar confianza a los demás. Y ahí van, las 7 Cs. 7 Cs. Primera C. La primera C es la competencia profesional. Cuando tú tengas que hacer algo, ahora estás a lo mejor en tu rol de estudiante,
pero puede ser rol que trabajas en cualquier otra cosa, el que sea. Yo lo siento mucho. Si tú quieres inspirar confianza, tienes que ser excelente. No me vale lo mediocre. Lo mediocre no tiene futuro ninguno. No me vale lo perfecto tampoco, pero sí lo excelente. Hay personas que no paran de decir durante todo el día: José María, pero es que errar es humano, errar es humano. Sí, pero me lo has dicho 5 veces esta mañana. Eso no es humano. Imaginaros que subís a un avión y allá a la izquierda, en la cabina de los pilotos, pone un letrero: señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. ¿Qué haríais? Digo, con este piloto yo no voy. Primera C, competencia profesional. Segunda C, conciencia del otro. Si tú quieres inspirar confianza al otro, tienes que ser muy consciente del otro. ¿Qué significa eso? Respetar al otro. ¿Qué significa eso? Escuchar al otro. ¿Qué significa eso? Reconocer al otro. ¿Qué significa eso? Aceptar que el otro es un legítimo otro. Había un pensador maravilloso, Premio Nacional de Ciencias de Chile, biólogo, que se llamaba Humberto Maturana. Yo he tenido la suerte de trabajar con él en Santiago de Chile y en Barcelona. Y él decía, fijaros lo que decía: el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. ¿Me permitís una pregunta íntima? En general, no a ti, mi amor, porque ya sé que estás poniendo una cara de asustada que te pareces a Valentina. ¿Podéis levantar el brazo los y las que estáis enamorados? ¿A qué estas preguntas no las hacen en clase? Está muy bien, pues mensaje a los enamorados. Repito lo que decía Maturana: el amor comienza en legitimar al otro como legítimo otro, no como parte de ti, no como poseído por ti, no como legítimo otro, el respeto al otro. Yo en cierta ocasión me encontré a una señora y le pregunté: ¿y usted es feliz, señora, en su vida? Y dice: ¿ay, qué cosa me pregunta, profesor? Sí, es que me gusta preguntar. Sí, yo soy muy feliz con mi Pepe. Llevo 19 años casada con mi Pepe y le aseguro, profesor, que mi Pepe es mi media naranja. Yo me la quedé mirando y digo: ¡guau! ¡Qué mierdecilla!, ¿no, señora? Solamente media. ¿Cómo dice, profesor? Sí, que su Pepe tendría que ser una naranja entera. Y usted otra naranja entera. Y si deciden ir juntos por la vida, me parece fenomenal, señora. Ay, qué grosero es usted, profesor. Sí, pero con amor. Pues le diré otra cosa, profesor: que mi Pepe tenía 4 o 5 cosillas que a mí no me gustaban y ya he conseguido que no las tenga. Digo, otra mierdecilla, señora. A su Pepe lo está convirtiendo usted en Pepita. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo queremos cambiar al otro? Y nada cambia si yo no cambio. El cambio está en ti. ¿Tú quién eres para cambiar al otro? Tú eres para señalar unos límites de juego. Y decir: oye, si quieres estar conmigo, estos límites de juego. Pero tú no tienes por qué cambiar al otro. El otro es el que tiene que cambiar. Cada uno es el que tiene que cambiar. No tenemos ninguna capacidad de cambiar al otro. Tú puedes influenciar. Empieza a influenciar desde tu comportamiento, desde el ejemplo.
pero a veces queremos cambiar al otro, y parece que queremos poseer parte del otro. No. ¿Lo quieres así o no lo quieres así? Tú ya le has dicho lo que te gusta, el otro es el que tiene que actuar. Yo tengo 2 hijas y recuerdo una hija mía que en cierta ocasión digo, es que voy a ver si consigo mandarlo al psicólogo a mi pareja. Pero tú, ¿quién eres para mandar a tu pareja al psicólogo? Pero ¿cómo que tú mandar al psicólogo? Si tú quieres ir, vete. Tú habla con él a ver si se da cuenta que él necesita ir al psicólogo y ya irá, pero tú no quieres, tú no puedes mandar a nadie a ninguna parte. Primera C, competencia profesional. Segunda C, conciencia del otro. Tercera C, claridad. Claridad. Sí, pasa por aquí, ángel de amor, pasa por aquí, ángel de amor. Yo siempre a los que llegan un poco tarde les doy un aplauso. Vamos a darles un aplauso, me cago en Dios. Porque ha llegado, entonces hay que aplaudirla, ha llegado. Ha llegado. Entonces, tercera C, claridad. ¿Qué viene ahí con la claridad? La verdad. La verdad nos hará libres. Que levanten el brazo los que han mentido alguna vez. Y ahora que levanten el brazo los extraterrestres. Y si analizamos, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué hemos mentido? Veréis, hay un tema muy interesante, otro día podemos hablar de él si queréis, que es el tema de los miedos. Que levanten el brazo los que tienen algún miedo. Y seguramente, yo tengo un artículo escrito que digo que los miedos son como una cebolla. Cuando vas superando un miedo te aparece otro, pero ¡joder, qué barbaridad! Pero fijaros, el primer miedo es terapéutico. Cuando nos metieron el primer miedo y éramos chiquitines, gracias a ese miedo, estamos hoy aquí vivos. Si no, ibas con los deditos justo a meterlos ahí en el enchufe. Pero ¿cómo te pareces a tu padre? Y metías los deditos y te quedabas sin niño. Es decir, gracias a algún miedo. Pero ¿qué pasó? Que alguien se dio cuenta y dice, uy, cuando meto miedo, consigo lo que quiero. Le voy a meter miedo y así hace lo que yo quiero que haga. Y han metido miedo en la familia, miedo en la escuela, miedo en la sociedad. Y sabemos que con miedos a la gente se la domina mejor. Porque cuando tú tienes miedos, dejas de ser tú misma o tú mismo. Yo suelo decir que el talento con miedos ya no es talento. Y es uno de los temas que tenemos que trabajar. Lo opuesto de la confianza no es la desconfianza, son los miedos. Y entonces, como a ti ya te han traicionado, ya has tenido problemas de desconfianza, pues te vas así cerrado. Pero si vas así cerrado por la vida, al final te duelen los pechos. Y al final pierdes todas las oportunidades que pueden estar pasando cerca de ti. Porque tú estás con esa desconfianza de que te pueden volver a machacar otra vez. Pero es que la vida es riesgo. El que no lo quiera aceptar así es que no sabe lo que es la vida. Y ojo, en Iberoamérica el nivel de confianza de unas personas en otros es el más bajo del mundo. Y no porque lo diga José María Gasalla,
sino dice Naciones Unidas, una investigación que hay sobre países y confianza. ¿Y sabéis a dónde nos lleva en la empresa, por ejemplo? Al hipercontrol. Cuando tú no confías, metes control. Control del control, del control, del control, del control. Hipercontrol. Burocracia, 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 burocracia. Costos, 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 costos. Y estamos en un mercado global y así somos muy poco competitivos. Porque tenemos unos costos añadidos de desconfianza. ¿Cómo te llamas tú? Santiago. ¿Cuáles son los países que piensas tú que hay más confianza de unas personas en otras? Di, total es gratis y además no te... España. No. Eso era para quedar bien conmigo. No. Los países de más confianza son los nórdicos de Europa. Dinamarca, Suecia, Noruega, como aparecen en muchas clasificaciones, ¿no? Allí están en una puntuación de 8.4, 8.5. España está a mitad de camino, 4.8, 4.9. No recuerdo Venezuela, pero Iberoamérica, yo lo último que vi era 2.4. Y el país que menos confianza de unos en otros es Brasil, 1.9. Un país que yo amo, pero que para eso es un desastre. ¿Alguien ha estado en Brasil que levante el brazo? Brasil, una de las ciudades más bonitas del mundo, para mí está en Brasil, que es Río de Janeiro, aunque es después de la ciudad donde yo nací. ¿Dónde nací yo? No sé, en España. En España, pero eso no es una ciudad. Tú lanza una ciudad. Barcelona. No, el apellido... Fijaros, yo sufrí bastante con mi tema de autoconfianza. ¿Sabes por qué? Por culpa de mi mamá. Sí, dirá, pobrecita, sí, mamá, te quiero mucho. Mi mamá se llamaba Peregrina da Pena Mourinho. Peregrina está muy bien porque es la patrona de Pontevedra, que es una ciudad cerca de Santiago de Compostela, en Galicia, y yo soy de allí. Mourinho está muy bien porque es un apellido galleguiño. El problema fue da Pena que me lo pasó. ¿Por qué? Porque en el colegio nos llamaban por los apellidos. Entonces, ¿cómo me llamaba a mí? Gasalla, ¿qué? Lo mejoraban los hijos de puta. Gasalla da lástima. Gasalla da lástima. Pero en mi tiempo no había moving ni cosas de esas. Entonces te aguantabas y seguías adelante. Gasalla da lástima. Imaginaros mi autoconfianza. Tremenda. Y a cada uno le pasa eso. Y cada uno tiene que trabajar su autoconfianza, como decíamos antes. Primer elemento, competencia profesional. Segundo, consciencia del otro. Tercero, claridad, la verdad. Cuarto, si quieres inspirar confianza, cumple con tu palabra, cumplimiento de la palabra. Si has dicho que el jueves tienes ese proyecto, lo tienes el jueves, no el viernes. Cumple con tu compromiso, cumple con tu palabra tiene un peso. Si no, no vas a inspirar confianza. Quinto, el más difícil. ¿Qué? Coherencia. ¿Qué significa coherencia? Coherencia significa, ¿qué? La relación de lo que se dice y lo que se hace. Totalmente. Y además, de lo que digas a los otros, aplícatelo a ti mismo primero. No tengas dos varas de medir. El ejemplo, cuando seáis padres y madres, veréis que el ejemplo es la herramienta de educación más potente que existe. El ejemplo. Y el ejemplo está en los profesores,
Y el ejemplo está en el hermano mayor. El ejemplo está en cualquiera que tenga una autoritas. Sexto elemento, consistencia. ¿Qué llamo yo consistencia? Que a lo largo del tiempo tus comportamientos estén alineados con valores y principios. Integridad, autenticidad, ética. No podemos actuar de cualquier manera, o como decía Groucho Marx, si no le gustan mis valores los cambio y ya está. Los valores te dan tu identidad, te dan tu peso como ser humano. No puedes cambiarlos. Te cambiarás tu peinado, te cambiarás tu camiseta, pero los valores es lo que te da tu peso. Integridad, autenticidad. Por eso es muy importante trabajar en el autoconocimiento. ¿Realmente nos conocemos a nosotros mismos? Y os diré una cosa, yo que tengo algunos años más que vosotros. Tardas toda una vida en terminar de conocerte. No es nada sencillo. Y de vez en cuando te sorprendes de ti misma o de ti mismo. Pero es muy importante seguir profundizando. Y séptima C, coraje, 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 la actitud de coraje. Nosotros teníamos una empresa de selección de personal, consultoría y capacitación. Y yo decía que ante el perfil deseado del cliente le añadiésemos siempre dos cositas. Seleccionábamos a personas por valores y actitud con C. Actitud con C es la última libertad. Que levanten el brazo los que han oído hablar de un tal Víctor Frank. Que levanten el brazo los que no han oído hablar de Víctor Frank y no saben en qué equipo juega. Víctor Frank, psiquiatra austriaco, Segunda Guerra Mundial, campo de concentración de Auschwitz, asesinan a su mujer, a sus dos hijas, y tiene su librito maravilloso, es uno de mis 4 libros de cabecera, El hombre en busca de sentido. Y Víctor Frank dice cosas maravillosas en aquel librito pequeñito, pero muy potente. Una de las cosas que dice es, me podrán quitar todas las libertades. Y lo decía en aquel campo de concentración. Menos una que nunca me van a poder quitar. Y es la actitud con la que yo me presente ante cualquier cosa que me puedan hacer o que me pueda suceder. Ahí yo soy libre de patalear, de tirarme al suelo, de quedarme llorando, como había compañeros de celda que los llevaban al horno crematorio, a los que se quedaban allí tirados. O recibir el impacto, hacer el duelo consiguiente cuando tienes una desgracia, cuando tienes una adversidad y decir, salgo, sigo para adelante. Esa es la actitud vital. No podemos dejarnos avasallar por circunstancias, por adversidades. Tenemos que tener esa resiliencia de decir, yo sigo adelante si tengo un propósito de vida. El propósito de vida es lo que te guía hacia tu propia vida. Cuando tengáis un abuelo o bisabuelo o una persona mayor que le preguntes, abuelo, ¿y cuál es tu propósito de vida? Y te diga, no, yo ya no tengo propósito de vida. Seguramente ya se está empezando a ir. ¿Por qué se levanta cada persona cada día? Y por eso es muy importante tener un sueño, tener ese propósito, tener algo que decir, yo tengo todavía aquello.
Yo he cumplido, hace un mes he cumplido 80 años. Y digo, bueno, yo tengo muchas opciones de quedarme en mi casa viendo la televisión o tal, o jugando al golf. Digo, pero eso no me llena. Y sé que si me quedo así, cualquier día ya me voy. Bueno, pues prefiero irme con las botas puestas. Prefiero intentar aportar algo de lo que yo he ido recogiendo a nivel de conocimiento, a nivel de experiencia. Y si a alguien le vale, pues fenomenal. Entonces quiero ir terminando con una historia que precisamente tiene que ver con alguien muy cercano a mí. Pero es una historia, yo las historias, me encantan las historias, las relaciono siempre con algún concepto. El concepto que quiero que reflexionemos un poco es la admiración, admirar. Y quiero preguntaros, que levanten el brazo los que admiran a alguien, a alguna persona. Os voy a dar 3 tips sobre la admiración. Primer tip. Cuando tú admiras a alguien, no significa que tú seas menos que ese alguien. ¿De acuerdo? No, para nada. Tú simplemente admiras a esa persona por lo que sea, pero tú no eres menos. Segundo tip. Si admiras a alguien, intenta pasar del abstracto al concreto. Es decir, no digas, no, yo admiro mucho a mi papá. No. Dime en qué. Le admiro por esto, por esto y por esto. Y a mi mamá por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Y por qué es interesante bajar a lo concreto? Porque esos puntos de admiración te pueden valer a ti para seguir esas líneas. Porque si lo admiras será por algo. ¿Será que tú no lo tienes tan desarrollado? Y tercer punto, ya que he hablado de la admiración por papá o por mamá, si es verdad que sentís alguna admiración por vuestro padre o vuestra madre, por favor, decírselo. Decírselo. No, ya se lo dije una vez cuando era pequeño. Decírselo más veces. Papá, te quiero y además te admiro por esto y por esto y por esto. Eres un tío macanudo. Hay que decirlo más veces. Somos a veces muy roñosos, muy tacaños, muy poco generosos con las personas a veces que queremos y tenemos cerca. Y eso yo lo siento mucho porque quizá no le he dicho a mi papá y a mi mamá lo que les admiraba y ahora ya es demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde, díselo una vez y otra vez. No te cuesta tanto. Yo admiré mucho a mi mamá, era una persona con una capacidad de crear el orden, de crear la paz en casa, una ternura, una sensibilidad. Y admiré mucho a mi papá también, porque tenía una autodisciplina brutal. Lo que se proponía lo hacía, cayese quien cayese. Y os cuento la historia de mi papá. Nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, en una casita muy humilde, que nunca tuvo agua corriente. Nunca hubo agua corriente. Y electricidad llegó después de 40 años. Se murió su padre siendo él muy pequeño. Él iba a la escuela que estaba a 8 o 9 kilómetros, tenía que ir por el monte para llegar porque no había ni carretera ni nada. Se quedó solito con su madre, la madre dice, tengo unas gallinas, una cabra y voy a ver si consigo dinero para irnos de aquí porque el niño cuando cumpla 14 años ya no va a tener escuela. Y estuvo ahorrando, pero cuando llegó el niño a los 14 años resulta que no pudo nada más que tener dinero para meterle a él en un barco y mandarle hacia México. Por eso tengo mucho cariño a los países de este lado del Atlántico.
Lo mandó a México a los 14 años, dice que que trabaje en tu panadería, era un vecino, pero que siga estudiando. Y estuvo de los 14 a los 23 años, a los 23 años decidió volver a España, no había hecho dinero, incluso dice que cuando embarcó en Veracruz que le robaron, digo, menuda borrachera debías llevar, cabrón. Llegó a España, se puso a trabajar en una tienda de ultramarinos, conoció a mi mamá, se casó con ella y tuvo 4 hijos. Y siempre decía lo mismo, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Los 4 hijos fuimos a la universidad, pero él no decía otra cosa, que él quería ir a la universidad. Pero no pudo porque tuvo que sacar la familia adelante, hizo unas oposiciones de Hacienda y no pudo hasta que se jubiló a los 70 años. Y a los 70 años hizo las pruebas de acceso a la universidad, sacó las pruebas y dice, me voy a la universidad a estudiar Derecho. Se fue a estudiar Derecho. Y allí iba don Manuel todos los días a la primera fila, media hora antes, para agarrar sitio, para tomar nota de los maestros, tomaba nota de todo. Después llegaba a casa, pasaba limpio una vez, otra vez. Primer curso de Derecho, segundo, tercero, cuarto, eran 5 años de Derecho. Le da una cosa de corazón, le tiene que poner un marcapasos, el marcapasos falla, le meten otro, no sé qué, ¿no? Y termina la carrera al año siguiente, el expediente manchado. Qué disgusto, 76 años. Ahora que voy a estudiar el curso de práctica jurídica Alcalá de Henares, que es un pueblo que está a 35 kilómetros de Madrid, y va y al final le ponen la medalla y todo contento, 77 años. ¿Ahora qué voy a estudiar? A los 77 años, lo que me gusta, que me gustaba la contabilidad, hay que echarle narices que te guste la contabilidad. Pues a mi padre le encantaba y se hizo auditor de cuentas en 3 años. Y esto lo tengo escrito en 2 de mis libros. Y a los 80 años empezó a trabajar de auditor para amigos, para fundaciones, sin cobrar, hasta los 84 años. Y recuerdo un día llegando a casa de mis padres a las 10 de la noche, mi mamá sola, digo, ¿dónde está el jefe? No, el jefe se acaba de ir a una academia que va a ir de 7 de la tarde a 10:30 de la noche durante 4 años. ¿Y que va a estudiar a los 84 años? No, él dice que va a estudiar para el futuro. ¿Qué se fue a estudiar? Computación e inglés. Porque decía que sin hablar inglés, sin manejar las máquinas, no había futuro. 84, 85, 86, 87, y a los 88, como vio que yo había estudiado varias carreras, dice, yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo. Y era muy creyente. ¿Qué se fue a estudiar? ¿Qué se fue a estudiar? Teología. Teología. Pero a los 88 años. Pero para él estudiar teología era ir a clase todos los días. 88 años sacó 2 materias, no consigue terminar primero. 89 años se mete con segundo intentando terminar primero. 90 años de edad. Todavía me acuerdo que se matriculó de una que era judaísmo, cristianismo, islamismo. Fijaros si está de actualidad eso en Gaza. Y tenéis que verle. Yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a México. Inmediatamente, ¿y por qué no hablas de esto? ¿Y por qué? Una energía, un entusiasmo, una ilusión. Pero ahí pasó lo que nadie puede evitar, es que su compañera durante 63, 64 años de vida, pues se nos fue a otro plano y prácticamente dejó de tomar la medicación para el corazón y para el pulmón y se dejó ir con ella. Pero yo he tenido la gran fortuna de estar muy cerca de un joven de 90 años. Y no olvidaros de esto. La juventud más poderosa es la juventud de aquí, de nuestra cabeza. Tú puedes ser un viejo de 30 años. Yo conozco viejos de 30 y de 15 años
Viejos que no ven el futuro, que no ven hacia dónde quieren ir, que no están decidiendo ir haciendo su propia vida. Y este es mi deseo para todos vosotros, que sigáis siendo siempre jóvenes, sobre todo que seáis jóvenes de aquí, de cabeza. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Una pregunta, profesor. ¿Quién es Valentina? ¿Quién es Valentina? ¿Quién es Valentina que le dedicaste una parte de la presentación? Valentina. Ok. Bueno, tenemos chance para preguntas, comentarios, reflexiones. Efraín tiene el micrófono. Si alguien quiere participar, se lo acercamos y hace la pregunta al profesor. Gracias por esa interesante charla. Acá, Efraín. El que quiera conectarse por LinkedIn o por... Tengo un canal de YouTube también o una web en donde publico todos los meses si a alguien le interesa estos temas. Gasalla.com. Gasalla.com. ¿Te puedes poner el pie para que te recoja la cámara? Estamos registrando esto para UMA TV. Eso va para YouTube después. ¿No? O sea, ¿Mejor así? Quiero preguntar, pero no quiero. Identidad oculta. Ok. Sí. Hola. Hola. Nos hablas mucho sobre la autoconfianza y cómo podemos hacer que las personas confíen en nosotros. Pero ¿qué hay de esas personas que te traicionaron y quieren volver a buscar tu confianza? ¿Qué actitudes puedes tener hacia ellos para tratar de volver a confiar en ellos? Me parece una pregunta muy interesante. En definitiva, yo interpreto tu pregunta. ¿Se puede recuperar la confianza perdida? Fijaros, yo he trabajado con parejas con conflictos muy serios, típicos de traición. Sexual puede ser o de cualquier tipo. Y os tengo que decir una cosa. He tenido de todo. He tenido parejas que alguno de ellos ya de entrada dice, José María, no te empeñes, no, mira, a mí se me ha ido con mi mejor amiga o lo que sea, o me ha traicionado, me ha hecho esto, yo no puedo perdonar esto. He tenido gente de esa. He tenido gente de otra decir, oye, pues venga, vamos a intentarlo. Y he tenido los dos resultados. De gente que lo han intentado después de pedir perdón, después de prometer no volver a caer, después de dar un tiempo para poco a poco ir viendo si ha cambiado esa persona o no ha cambiado. Y he tenido de las dos situaciones. Parejas que al cabo de un año así me han dicho, no, José María, ya no es posible, no sé por qué, se ha quedado aquí algo dentro que ya no es tan natural, que no confío y que no puede ser. Pero también he tenido parejas, después de más de 15 años de la recuperación, que están maravillosamente bien. Conclusión, sí se puede recuperar la confianza perdida, depende de cada uno. Depende a veces también del ego de cada uno, del orgullo de cada uno y también depende de por qué haya sido la pérdida de confianza. Por ejemplo, una de las pérdidas de confianza que se suele superar con más facilidad es la que corresponde a la competencia profesional. Tú eres malo al principio haciendo una cosa, en el trabajo, lo que sea, y tu jefe pues no confía en ti, hasta que tú a lo mejor vas aprendiendo, vas y tú recuperas la confianza de tu jefe. Eso es bastante más sencillo que una mentira, que una falta directa que nos va aquí. No sé si te he contestado, pero esa es mi realidad. Es decir, que he visto que hay casos que se puede recuperar. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Efraín, acá. Adelante. Aquí adelante. Sí, pues estamos grabando y decir, queda el registro de tu pregunta completa. Okay. Gracias. Bueno,
que yo tenía una duda con respecto a la confianza ciega, y era que quería preguntarle que si usted considera que la fe es confianza ciega o es confianza hacia ese ente que es Dios, que vendría siendo Dios. Muy, muy interesante, muy interesante. Muchas veces la fe se define como incluso creer en lo que no ves, con lo cual es ciega. Pero eso, yo no soy teólogo, no soy experto en ninguna religión. Eso depende de tus creencias básicas. Para mí, la fe sería un tipo de confianza ciega. Pero es creer, por ejemplo, vamos a salirnos un poco de la fe. ¿Quién ha tenido alguna vez algún fenómeno sensorial inexplicable? Es decir, que racionalmente no lo puedes entender. Por ahí hay una mano. Por acá otro. Tenéis, ¿no? Habéis tenido. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que con nuestras capacidades racionales, las que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, hay fenómenos que no te alcanza, que no alcanzas, que dices, pero sé que existen porque lo he vivido. Y claro, pues ahí dices, como lo vivo, yo digo que sí, que existe. Pero para otro que no lo ha vivido, seguramente te dirá, dame los argumentos racionales, como tú no los tienes, te va a decir, yo no puedo creer en eso. Es la respuesta que te doy. Sé que es muy, muy incompleta. Sí, porque hablar de lo que no ves es una creencia. Lo que te tienes que explicar a ti misma es esa creencia va conmigo misma, esa creencia me sirve para ser mejor persona, esa creencia me sirve para realmente vivir la vida más plenamente. Yo es como entiendo una religión, algo que te sirva para vivir la vida más plenamente. No soy religioso, pero creo que a veces son herramientas que te facilitan el entender qué pasa a nuestro alrededor, que en sí es un misterio tremendo. ¿Cómo si no sabemos ni explicarnos el Big Bang? O sea, ¿en dónde empezó todo esto? ¿Cómo? No sabemos. Ahora en España hay un doctor, no sé si habéis oído alguno de los vídeos, Manuel, no sé cómo se llama, que habla de la vida después de la vida, ¿no? De experiencias después de la vida, de gente que se ha ido y desde arriba se ha visto y ha vuelto y todos dicen, oye, del sitio donde vuelvo, yo no quería haber vuelto a la tierra, pero me han caminado a la tierra, pero desde luego se está mucho mejor que aquí. Es decir, todos les gustaría no haber vuelto. ¿Eso qué es? Lo que nos han llamado que es el cielo, no sabemos. Yo no sé. ¿Hay algo? Sí. Tú hablas con alguna persona de esas que se ha muerto y ha como revivido y dices, caray, ¿cómo explicas esos fenómenos? Tiene que haber algo. O sea, yo en este momento, ¿en qué creo? Pues que hay algo trascendente, que el ser humano tiene naturaleza trascendente, que no nos morimos como el perrito ese y tal, sino que tenemos una trascendencia. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se define eso en una religión o fuera de la religión? Eso cada uno ya va por un camino. Pero me parece muy bien esa inquietud, me parece muy interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por acá, Efraín.
Qué cara tienes más maravillosa, ¿eh? Gracias. ¿Cómo te llamas? Ismari. ¿Cómo? Ismar. Ismari. Ismar. Es que tienes unos nombres preciosos. Gracias. Tengo dos preguntas. En la primera, usted mencionó en la parte de la tercera C, la claridad, que las personas mayormente suelen buscar, para que las otras hagan lo que quieran, sembrarles miedo a cierto punto. O sea, dijo que las personas meten miedo para conseguir que las demás hagan lo que quieran. Por ejemplo, desde el poder, sí. Ajá. Incluso en el libro del hombre en busca de un sentido, esto es lo que hacen los capos hacia los presos, buscan meterles miedo para que les obedezcan. Los propios padres hacen esto y muchas personas. Entonces, ¿eso contaría como confianza o es simplemente miedo? ¿Qué sería realmente eso? No, eso es lo opuesto de la confianza. Es decir, en un sistema donde hay miedo no hay confianza. La confianza te permite ser tú misma lo más posible. Es tremenda que tú te metas a trabajar dentro de 3 años y te metas en una organización donde te metan miedo y tú quieras preguntar, quieras discrepar de tu jefe, decirle tal cosa y te dicen, no, no se te ocurra. Y dejas de ser tú misma. El miedo es lo opuesto de la confianza. Y es terrible porque nos meten miedos por todas partes y dejamos de ser nosotros mismos. Sí. Y las personas que buscan meter este miedo hacia los demás, ¿se podría decir que tienen autoconfianza? ¿O justamente carecen de eso y por eso buscan Pues meter el miedo? mira, es bonito también tu reflexión, porque a veces se dice, perro ladrador, poco mordedor. Si tú te encuentras a veces, no siempre, un jefe que dice, ¿por qué lo vas a hacer porque yo quiero? ¡Hala! Machito alfa. Pues a lo mejor resulta que es un miedoso, que se siente inferior y tiene que demostrar que es superior. O sea, mucha de la gente que intenta imponerse y meter la jerarquía, la autoridad por narices, es una debilidad también. O sea, a veces los seres humanos, para compensar una debilidad, se muestran como superpoderosos. Ha habido dictadores por ahí que eran eso, débiles y por eso tenían que imponer a la fuerza con todo su... Ok, gracias. Y la otra pregunta que le quería hacer es más a nivel personal de usted, si me lo permite. Noté que ha estudiado bastantes carreras, estudió economía, estudió una ingeniería y tiene título en psicología social, ¿no? ¿Correcto? Tengo el doctorando, no tengo la tesis doctoral terminada. ¿Cómo acabó mezclando esas carreras que en un principio pueden parecer opuestas? Porque soy muy raro. Soy muy raro. Yo me autodenomino activista de la confianza. Desde hace 27 años meto el tema de la confianza en todo el mundo, voy por todo el mundo. Y me autodenomino animal curioso, apasionado en evolución. Y si soy animal curioso, es que me va gustando de todo. Tengo una curiosidad tremenda. Y de vez en cuando me tengo que decir a mí mismo, José María, concéntrate, cabroncete, concéntrate. Pero soy muy curioso y los aviones, pues no digáis que no son bonitos. Pues entonces yo me puse a estudiar los aviones. Pero después me di cuenta que aquello era matemáticas. Todo era conceptual. Mecánica de fluidos, aerodinámica, física, matemáticas, abstracto. El ser humano no aparecía por ninguna parte. Digo, voy a empezar a estudiar económicas y empresariales. Y después de estudiar económicas y empresariales, digo, no, pero a mí lo que me gusta son las personas. Entonces me voy a la psicología. Y bueno, ha sido mi evolución en mi vida. Es decir, vosotros estáis estudiando una carrera, pero ¿qué seguridad tenéis que es la carrera que os va a llenar? Pues muchas veces no se tiene.
Y después, durante la vida, te van surgiendo oportunidades y te das cuenta que eso te tira más y te das cuenta que quieres profundizar. Lo importante es que mantengáis la curiosidad de querer seguir sabiendo, profundizando en algo que te tire, buscar lo que os tire de dentro, no estudiar lo que diga papá, estudiar lo que os tire más, porque seguramente ahí meteréis más esfuerzo, que es fundamental. Ese es mi punto de vista. Bien, ¿alguna pregunta más? Buenas tardes, primero. Tengo dos preguntas. Una relacionada a lo que usted acaba de decir. Yo también me considero una persona muy curiosa. De hecho, va relacionada a la primera pregunta. Yo soy músico. Aparte de estudiar economía, es algo que quiero intentar ligar, como usted ha dicho, con las otras carreras que he estudiado. La primera pregunta sería, ¿cómo se traduce la confianza en el desarrollo de habilidades profesionales y cómo favorece esta al manejo de la frustración o a la vergüenza? Mira, pues la autoconfianza para todo eso es fundamental. Al principio, pero va ligada con el otro elemento que decíamos, oye, conócete a ti mismo. Y después de conocerte, acéptate a ti mismo. Y después valórate a ti mismo. Porque habrá gente que intentará desvalorizarte. Y habrá gente que te busque las cosquillas. ¿Cómo te llamas tú? Ángel. Ángel. Y dirá, Ángel es un tal o un cual. Y a veces nos dejamos llevar demasiado de lo que los otros opinen sobre nosotros. Yo te diría, trabájate a ti mismo en tu conocimiento. Segundo nivel, trabaja tu autoconfianza. Y tercer nivel, solamente hagas caso a las personas con criterio y que merezcan la pena. Hay mucha gente a nuestro alrededor, pero no todo el mundo es válida para acompañarnos en la vida. Hay gente que chupan la energía. Hay gente que está mal con ellos mismos y entonces se hacen de hipercríticos con el otro. Búscate amigos que te refuercen tu energía y que digan, caray, pues qué bien he salido esta tarde después de estar con fulanita y menganito. A veces nos dejamos llevar de la inercia. Como la conozco desde hace 10 años, pues siempre. No. Yo se lo digo a profesionales de la banca. He trabajado con los bancos todos de Europa, de España, y preguntaba siempre a los bancarios, ¿tú qué haces el fin de semana? Y muchos de ellos me decían, bueno, pues yo salgo con otro bancario y su mujer a cenar. Digo, tú eres gilipollas. Es decir, estás toda la semana hablando de banca y llega el fin de semana y sigues hablando de banca. Por favor, ábrete, abriros. No dejaros llevar de inercias, de costumbres, de cosas que son automáticas. Hay que poner la conciencia en la vida. Pero no quiero dogmatizar. Yo os cuento lo que yo experimento y lo que vivo, pero no tengo por qué estar en posesión de la verdad. Si os vale alguna cosa, la agarráis, y de otras no, pues fuera. La siguiente pregunta. La segunda pregunta, y la última, para poner un poquito de picante al asunto, ¿cómo se traduce la confianza en el desarrollo de una nación? Como Venezuela. ¿Quieres que hable de Venezuela o prefieres que hable de España? De Venezuela, por favor, estamos acá. De Venezuela yo no estoy digno, no soy digno. Estamos muy vinculados. Fijaros, en España en estos momentos se está hablando si puede llevar el destino que está llevando Venezuela. Hay preocupación. Hay preocupación muy seria. Hay preocupación cuando no se separa el sistema judicial del sistema ejecutivo, del sistema. Y poco a poco va agarrando palancas que hace que la democracia sea menos democracia, que no se pueda hablar nada más que lo que quieren ciertos individuos que hablemos.
Y utilizan a veces la técnica que se está utilizando en España, es la polarización, polarizar. Y cuando polarizas a un pueblo es un problema porque rompe la relación, la confianza, la conversación. No se puede ya ni conversar. A nosotros además nos ha pasado antes del gobierno actual. Nos ha pasado con Cataluña. Cataluña es una parte de España donde está Barcelona. Y Cataluña, antes, en los 2017, 2018, había un 40 y tantos % de catalanes que querían la independencia de Cataluña de España. Y aquello produjo una separación y una polarización brutal entre padres e hijos en Cataluña. Hubo padres que se tuvieron que salir a vivir a Madrid o a Valencia o a otro sitio. Empresas que se salieron de Cataluña para domiciliarse en otros sitios de España. Y es tremendo, y hay gente que propugna. Estamos en un mundo donde hay poderes que propugnan la fragmentación. La fragmentación es la desconfianza. Por eso yo insisto, tanto a nivel global, como a nivel de Estado, como a nivel de empresa, como a nivel de cualquier sistema social, recuperemos la confianza. Entre todos podemos conseguir un futuro mejor. Muchísimas gracias. Ok. Solamente, profesor, una palabra muy breve para despedir y no queremos abusar de su tiempo. ¿Qué vínculo existe o qué relación entre libertad y confianza? Bueno, entonces preparamos esa conferencia para el próximo día. Ok. Bueno, muchachos. ¿Tú crees que se puede contestar en un minuto? Pero vamos a ver, libertad, libertad y confianza. Esto es como confianza y compromiso. Vamos a ver. Tú no te puedes comprometer si no hay un nivel de confianza. Tú no te puedes comprometer si tú no tienes libertad. En el momento que tú no tienes libertad, en el momento que no te dan opción a la confianza, no podrás avanzar. Quiero decir que la libertad es el punto anterior a la confianza. La confianza se tiene entre dos personas libres. En el momento que tú estás mediatizado, condicionado, limitado, ¿qué confianza se va a crear? Luego tenemos que luchar por la libertad y la confianza. Gracias. Bueno, yo me permito. El profesor decía que lo bulleaban en su infancia con Gasalla da pena. Yo diría que podemos cerrar esta frase con un gran aplauso porque Gasalla da confianza.